Recuerdo perfectamente el sabor amargo de la humillación en mi boca cada vez que entraba a esa oficina, las risas burlonas, las miradas de desprecio, los comentarios susurrados que creían que no escuchaba. Tenía apenas 22 años y era mi primer trabajo serio, pero para ellos yo no era más que un blanco fácil, alguien de quien podían burlarse sin consecuencias. Lo que no sabían es que cada insulto, cada desplante, se estaba grabando en mi memoria como combustible para algo mucho más grande. Si te gustan las historias de superación y venganza silenciosa, no olvides suscribirte al canal porque siempre compartimos este tipo de narrativas que realmente te van a enganchar. Mi nombre es Santiago, y esta es la historia de cómo convertí la peor humillación de mi vida en mi mayor triunfo. Era marzo de 2018, cuando crucé por primera vez las puertas de cristal de Corporación Delta, una empresa de consultoría financiera ubicada en el distrito empresarial más prestigioso de la ciudad. Llevaba mi mejor traje, que en realidad era el único que tenía, y una carpeta con mis certificados universitarios que había conseguido con tanto esfuerzo. La recepcionista me dirigió una sonrisa cordial y me indicó que esperara en el lobby. Desde ahí podía ver el bullicio de la oficina principal, ejecutivos bien vestidos caminando con propósito, el sonido constante de teléfonos sonando y conversaciones importantes. Me sentía nervioso pero emocionado. Después de meses de búsqueda, finalmente había conseguido mi primera oportunidad real en el mundo corporativo. Ricardo Vega, el gerente de recursos humanos, apareció para recibirme. Era un hombre de mediana edad, calvo y con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Me estrechó la mano con fuerza calculada y me condujo hacia el área de trabajo. «Bienvenido al equipo, Santiago», me dijo mientras caminábamos entre los cubículos. «Espero que estés preparado para aprender. Rápido porque aquí el ritmo es intenso». Me asignaron un escritorio en la esquina del área de analistas junior, justo al lado de 3 compañeros que pronto se convertirían en mis verdugos diarios. Patricia Morales, una mujer de 28 años que se consideraba la estrella del departamento. Carlos Herrera, un tipo arrogante de 30 años que siempre presumía de sus conexiones familiares. Y Andrea Silva, la más joven del grupo, pero también la más venenosa con sus comentarios. El primer día transcurrió sin mayores incidentes. Me presentaron con el resto del equipo, me explicaron los procedimientos básicos y me dieron mi primera asignación: revisar y organizar una serie de reportes financieros. Era trabajo básico, pero yo lo tomé con seriedad, determinado a demostrar mi valor desde el primer momento. Fue al final de la jornada cuando comenzó todo. Mientras empacaba mis cosas para irme, escuché a Patricia comentarle a Carlos en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo pudiera oír: «¿Viste el traje del nuevo? Parece que lo compró en un mercado de pulgas». Carlos soltó una risita. «¿Y esos zapatos? Definitivamente necesita un curso intensivo de vestimenta ejecutiva». Andrea se unió a la conversación con malicia evidente en su voz. «Lo que necesita es entender que esto no es una universidad pública. Aquí hay estándares». Fingí no haber escuchado nada, pero cada palabra se clavó en mi pecho como una espina. Salí de la oficina con la cabeza en alto, pero por dentro ardía una mezcla de vergüenza y determinación que no sabía cómo procesar. Las siguientes semanas se convirtieron en un calvario diario, meticulosamente orquestado. Patricia, Carlos y Andrea habían decidido que yo era su entretenimiento personal, y cada día inventaban nuevas formas de hacerme sentir inferior. Comenzó con comentarios aparentemente inocentes sobre mi ropa, mi forma de hablar, mi procedencia. Humilde, Patricia, con su sonrisa falsa, me preguntaba frente a otros colegas: «Santiago, ¿tu familia tiene negocio de venta de zapatos? Es que siempre vienes con el mismo par». Las carcajadas que seguían resonaban en mis oídos durante horas. Carlos era más directo en su crueldad. Durante las reuniones de equipo, interrumpía mis presentaciones con preguntas diseñadas para exponerme. «¿Estás seguro de esos números? En mi experiencia en firmas de primer nivel, esos cálculos no se ven correctos». Luego procedía a corregirme, de manera condescendiente:
aunque mis números estuvieran perfectamente bien. Andrea, por su parte, se especializaba en la exclusión social, organizaba almuerzos grupales y casualmente se olvidaba de invitarme. Cuando llegaban clientes importantes, siempre encontraba excusas para que yo no participara en las reuniones. Santiago está muy ocupado con tareas administrativas, o creo que sería mejor que alguien con más experiencia maneje este cliente. Pero lo que más me dolía era la indiferencia del resto del equipo. Algunos compañeros claramente se sentían incómodos con el trato que recibía, pero nadie se atrevía a defenderme. Ricardo Vega, quien debería haber intervenido como gerente de recursos humanos, parecía encontrar divertida la situación. En más de una ocasión lo vi sonreír cuando presenciaba alguna de sus humillaciones. El punto de quiebre llegó durante la fiesta de fin de año de la empresa. Habían organizado una cena elegante en un hotel de 5 estrellas, y todos los empleados estaban invitados. Yo había ahorrado durante meses para comprarme un traje nuevo, determinado a demostrar que podía encajar en ese ambiente. Llegué al evento sintiéndome más confiado que nunca. El traje me quedaba perfecto. Había estudiado etiqueta empresarial en línea y tenía preparadas varias conversaciones interesantes sobre las tendencias del mercado financiero. Todo se vino abajo cuando Patricia se acercó a mí en el bar, claramente, bajo los efectos del alcohol, pero con la lucidez suficiente para ser cruel. «Miren todos», gritó lo suficientemente fuerte para llamar la atención de media fiesta. Santiago se compró un traje nuevo. Apuesto a que usó todo su sueldo del mes. Las risas comenzaron a extenderse entre el grupo que se había reunido alrededor nuestro. Carlos se sumó inmediatamente. Seguramente lo compró a crédito. ¿Cuántas cuotas, Santiago? 12, 24. Déjenlo en paz. Intervino una voz femenina desde atrás. Era Elena Montoya, una supervisora senior que raramente interactuaba conmigo, pero que aparentemente había presenciado la escena. «Oh, Elena, solo estamos bromeando con nuestro querido colega», respondió Andrea con voz melosa. «¿Verdad, Santiago? Sabemos que tienes sentido del humor». Todos los ojos estaban puestos en mí. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello, la humillación quemando mis mejillas. En ese momento tenía dos opciones: explotar de ira y confirmar todos sus prejuicios sobre mí, o mantener la compostura y planear mi siguiente movimiento. Elegí la segunda opción. «Tienes razón, Andrea», respondí con una sonrisa forzada. «Tengo mucho sentido del humor. De hecho, creo que algún día todos nos vamos a reír mucho de esta situación». Mis palabras fueron recibidas con más carcajadas, pero yo sabía exactamente lo que quería decir. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi pequeño apartamento, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a irme de Delta, pero no derrotado. Iba a regresar cuando fuera imparable. Al día siguiente de la fiesta, entregué mi carta de renuncia. No fue una decisión impulsiva. Había estado planeando mi salida durante semanas, pero la humillación pública fue el catalizador que necesitaba para dar el paso definitivo. Ricardo Vega recibió mi renuncia con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Estás seguro de esto, Santiago? En el mercado laboral actual no es fácil conseguir trabajo, especialmente para alguien con tu perfil. Estoy completamente seguro, respondí manteniendo la calma. 2 semanas es tiempo suficiente para la transición. Patricia, Carlos y Andrea no pudieron ocultar su satisfacción cuando se corrió la noticia. Los escuché comentar entre ellos que finalmente el inadaptado había entendido que no pertenecía a ese nivel. No tenían idea de que acababan de desatar a su peor pesadilla. Durante mis últimas 2 semanas en Delta, trabajé con una eficiencia y profesionalismo impecables. No les di el gusto de verme quebrado o resentido. Cada tarea la completé perfectamente. Cada reporte lo entregué antes de tiempo. Cada interacción la manejé con cortesía absoluta. Quería que mi salida fuera tan memorable como mi futura llegada. Mi plan era ambicioso pero claro. Iba a construir mi propia empresa de consultoría, especializarme en el nicho exacto donde Delta operaba y crecer hasta convertirme en su competencia directa. Sabía que tomaría años,
Pero tenía algo que ellos nunca tuvieron: hambre real de éxito. Los primeros meses fueron brutales. Trabajaba desde mi apartamento, subsistiendo con mis ahorros mínimos y contactando cada cliente potencial que podía encontrar. Mi empresa, Estrategias Integrales S.A., comenzó con un solo empleado, yo, pero tenía ventajas que mis excompañeros no podían imaginar. Durante mi tiempo en Delta, había prestado atención a cada detalle: los errores que cometían, los clientes que perdían por mal servicio, las oportunidades que dejaban pasar por arrogancia. Había tomado notas mentales de cada conversación, cada queja de cliente, cada proceso ineficiente. Ahora toda esa información se convertía en mi arma secreta. El primer cliente llegó después de 3 meses de trabajo incansable. Era una empresa mediana, que había tenido una mala experiencia con Delta. Cuando me contactaron, pude ofrecerles exactamente lo que necesitaban porque sabía exactamente dónde Delta había fallado. El proyecto fue un éxito rotundo, y ese cliente se convirtió en mi primera referencia sólida. Para el final del primer año, había logrado establecer contratos con 5 clientes regulares. Contraté a mi primer empleado, María González, una analista brillante que había sido despedida injustamente de otra empresa. Ella entendía perfectamente la motivación detrás de mi emprendimiento y se convirtió en mi mano derecha desde el primer día. El segundo año trajo crecimiento exponencial. Habíamos expandido el equipo a 8 personas, todas cuidadosamente seleccionadas no solo por su competencia técnica, sino por su hambre de demostrar su valor. Creé un ambiente laboral basado en el mérito real, donde las ideas brillantes se recompensaban independientemente de quién las presentara. Para el tercer año, Estrategias Integrales había comenzado a ganar contratos que tradicionalmente habían sido territorio exclusivo de Delta. Nuestro enfoque personalizado y nuestra atención al detalle estaban generando resultados que las firmas establecidas no podían igualar. Los clientes comenzaron a buscarnos específicamente, y nuestro nombre empezó a circular en los círculos ejecutivos de la ciudad. Durante este periodo, mantuve un perfil deliberadamente bajo. Evitaba los eventos de networking donde podría encontrarme con excolegas de Delta. Quería que mi venganza fuera una sorpresa total, un golpe devastador que no vieran venir hasta que fuera demasiado tarde para reaccionar. Para el cuarto año, Estrategias Integrales se había convertido en una de las firmas de consultoría más respetadas de la región. Teníamos 25 empleados, oficinas en 2 ciudades, y una cartera de clientes que incluía algunas de las empresas más importantes del país. Pero yo tenía un objetivo muy específico en mente, y finalmente había llegado el momento de ejecutarlo. A través de mis contactos en la industria, me enteré de que Delta estaba atravesando serios problemas financieros. Habían perdido varios clientes importantes debido a errores costosos y mal servicio. Su reputación había comenzado a declinar, y los rumores indicaban que estaban buscando un comprador, o al menos, un socio estratégico que pudiera rescatar la situación. Fue entonces cuando decidí hacer mi movimiento. Contacté discretamente a los accionistas principales de Delta a través de intermediarios financieros. Mi propuesta era simple pero devastadora: una adquisición completa de la empresa. Tenía el capital, gracias al éxito de Estrategias Integrales, y tenía el plan perfecto para reestructurar Delta bajo nueva administración. Las negociaciones tomaron 6 meses. Durante ese tiempo, mantuve mi identidad completamente oculta detrás de una serie de entidades corporativas y representantes legales. Los accionistas de Delta sabían que había un comprador serio interesado, pero no tenían idea de quién era. Realmente, Patricia, Carlos, Andrea y Ricardo continuaban trabajando sin saber que su futuro estaba siendo decidido en salas de juntas, donde yo tenía el control absoluto. Ocasionalmente recibía reportes sobre su desempeño, y no me sorprendía descubrir que seguían siendo los mismos: arrogantes, ineficientes y completamente ajenos a las realidades del mercado moderno. El día que se firmó la adquisición fue uno de los más satisfactorios de mi vida. Oficialmente, Santiago Herrera
CEO de Estrategias Integrales, se había convertido en el nuevo propietario y director general de Corporación Delta. La ironía era demasiado perfecta para ser accidental. Programé mi primera visita oficial a Pinmosis Intus, las instalaciones de Delta, para un lunes por la mañana. Quería que fuera memorable, pero también profesional. No iba a rebajarme a su nivel. Iba a demostrar cómo se comporta un verdadero líder. La noche anterior practiqué mi discurso frente al espejo. Había esperado 6 años para este momento, y cada palabra debía ser perfecta. No iba a ser vengativo ni cruel. Iba a ser implacablemente profesional, lo cual sería mucho más devastador para sus egos inflados. Llegué a Delta exactamente a las 8:00 a.m., acompañado por María González, quien ahora era mi vicepresidenta ejecutiva, y 2 miembros más de mi equipo directivo. Llevaba mi mejor traje, un Armani que había comprado especialmente para la ocasión, y una carpeta con los documentos de reestructuración que cambiarían para siempre la dinámica de esa oficina. La recepcionista, la misma mujer que me había recibido 6 años atrás, no me reconoció inmediatamente. «Buenos días, ¿tienen cita? Soy Santiago Herrera, el nuevo director general», respondí con una sonrisa cordial. «Estoy aquí para reunirme con todo el personal». Vi el momento exacto en que mi nombre hizo clic en su memoria. Sus ojos se abrieron con sorpresa y un toque de pánico. Rápidamente tomó el teléfono interno para alertar al resto de la oficina sobre mi llegada. Caminé hacia el área principal con paso seguro, mis zapatos italianos resonando contra el piso de mármol. Podía sentir los ojos de todos los empleados siguiendo mi movimiento, las conversaciones deteniéndose abruptamente, el silencio extendiéndose como una onda expansiva. Y ahí estaban, Patricia, Carlos, Andrea y Ricardo, todos reunidos cerca del área de cubículos, con expresiones que transitaban rápidamente del shock a la incredulidad y finalmente al terror puro. Era mi momento. «Buenos días a todos», anuncié con voz clara y autoritaria, posicionándome en el centro del área principal donde todos pudieran verme. Para aquellos que no me recuerden, soy Santiago Herrera, y a partir de hoy soy el director general de esta empresa. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Patricia había perdido completamente el color de su rostro. Carlos parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca sin lograr articular palabra. Andrea había comenzado a temblar visiblemente. Ricardo, por su parte, intentaba mantener una compostura profesional, pero el sudor en su frente lo delataba completamente. «Sé que esto puede ser una sorpresa para algunos», continué, paseando mi mirada deliberadamente por cada uno de mis antiguos tormentadores. «Pero quiero asegurarles que mi único objetivo es llevar esta empresa hacia el éxito que merece». María se acercó y me entregó un folder. «Gracias, María. Como pueden imaginar, tenemos muchos cambios por implementar. He estado revisando el desempeño de cada departamento y, lamentablemente, he encontrado varias áreas que requieren ajustes inmediatos». Abrí el folder y saqué varios documentos. «Comenzaré con el Departamento de Recursos Humanos. Ricardo Vega, ¿podrías acercarte, por favor?» Ricardo se acercó con pasos vacilantes, como un hombre caminando hacia su propia ejecución. «Sí, señor Herrera». «Ricardo, he revisado tus evaluaciones de desempeño de los últimos 5 años y he notado un patrón preocupante de rotación de personal y quejas por acoso laboral. Según nuestros registros, en los últimos 2 años, 15 empleados han renunciado citando ambiente laboral tóxico como razón principal». El rostro de Ricardo se descompuso completamente. «Señor Herrera, yo puedo explicar esas situaciones». «No será necesario», lo interrumpí con voz fría pero profesional. «He tomado la decisión de reestructurar completamente el Departamento de Recursos Humanos. Tu posición ha sido eliminada, efectivo inmediatamente. María te proporcionará los detalles de tu paquete de compensación». Ricardo intentó protestar, pero María ya se había acercado con los documentos de terminación. «Si me acompañas, Ricardo, podemos resolver todos los detalles en privado».
le dijo con voz amable pero firme. Mientras Ricardo era escoltado fuera del área principal, dirigí mi atención hacia el siguiente objetivo. Patricia Morales, dije, y vi cómo ella daba un pequeño salto al escuchar su nombre. Según mis registros, has perdido 3 clientes importantes en los últimos 8 meses, debido a errores en análisis de riesgo. El costo total para la empresa ha sido de aproximadamente $800,000. Patricia intentó defenderse con voz temblorosa. Señor Herrera, esos fueron casos excepcionales. Las condiciones del mercado. Patricia, la interrumpí suavemente. He revisado personalmente cada uno de esos casos. Los errores fueron básicos, del tipo que un analista junior no debería cometer. Tu posición como analista senior ha sido reclasificada. Serás transferida al área de archivo y documentación, con el salario correspondiente a esa posición. Vi cómo la humillación se extendía por su rostro. Archive y documentación era el trabajo que habitualmente se asignaba a los empleados, más nuevos o menos competentes. Para alguien que se había considerado la estrella del departamento, era una caída devastadora. Carlos Herrera, continué dirigiendo mi atención al siguiente nombre en mi lista. Carlos intentó enderezarse y mostrar una confianza que claramente no sentía. Sí, señor. Carlos, he notado que constantemente haces referencia a tu experiencia en firmas de primer nivel durante las reuniones. He contactado con tus empleadores anteriores, y resulta que tu experiencia en firmas de primer nivel consistió en una pasantía de 3 meses que terminó con una evaluación negativa. Carlos abrió la boca para protestar, pero yo continué. Además, tus análisis de los últimos 6 meses han requerido corrección en un 70% de los casos. Eso no es el estándar que esperamos en esta empresa. Tu contrato no será renovado al final de este mes. Finalmente, dirigí mi atención hacia Andrea Silva, quien para este punto estaba temblando de manera visible. Andrea, dije con voz suave, lo cual de alguna manera era más intimidante que si hubiera gritado. Tengo varios reportes de clientes quejándose específicamente de tu actitud durante las reuniones. Uno de ellos escribió textualmente: la señorita Silva parece más interesada en demostrar su superioridad que en resolver nuestros problemas. Andrea comenzó a llorar silenciosamente. Por favor, señor Herrera, necesito este trabajo. Andrea, he decidido darte una oportunidad, dije, y vi un destello de esperanza en sus ojos. Serás transferida al equipo de atención al cliente telefónica. Ahí podrás aprender sobre humildad y servicio real. Atención al cliente telefónica. Era notoriamente el puesto más estresante y menos prestigioso de toda la empresa. Una vez que terminé con las reestructuraciones individuales, me dirigí a todo el personal reunido. Quiero que quede claro que estos cambios no son actos de venganza personal. Mentí descaradamente, manteniendo un tono completamente profesional. Son decisiones de negocio basadas en desempeño y resultados. Esta empresa tiene un potencial enorme, pero solo si todos trabajamos con el nivel de excelencia que nuestros clientes merecen. Hice una pausa dramática antes de continuar. También quiero implementar una nueva política de ambiente laboral. El respeto mutuo, la colaboración y el profesionalismo serán valores fundamentales. Cualquier forma de acoso, discriminación o humillación será motivo de terminación inmediata. La ironía de mis palabras no pasó desapercibida para nadie que hubiera estado presente durante mis días como empleado junior. Finalmente, concluí, quiero recordarles que en el mundo de los negocios, las circunstancias pueden cambiar muy rápidamente. La persona a quien subestimen hoy podría ser su jefe mañana. La humildad y el profesionalismo nunca pasan de moda. Con esas palabras, me retiré a la que ahora era mi oficina ejecutiva, dejando atrás un silencio absoluto y 4 personas cuyas vidas profesionales acababan de cambiar para siempre. Los siguientes meses fueron de transformación total. Bajo mi liderazgo, Delta no solo recuperó su estabilidad financiera, sino que se convirtió en una de las firmas más respetadas del sector. Implementé políticas de igualdad,
programas de mentoría y un ambiente donde el talento real era recompensado independientemente del origen socioeconómico de la persona. Patricia, después de 6 meses en archivo, renunció para buscar trabajo en otra empresa. Carlos no logró conseguir empleo en el sector financiero y terminó trabajando en ventas de seguros. Andrea duró solo 3 semanas en atención al cliente antes de renunciar, alegando que el trabajo era demasiado estresante. En cuanto a Ricardo, después de varios meses desempleado, logró conseguir un puesto junior en una pequeña empresa, con un salario significativamente menor al que tenía en Delta. 3 años después de mi regreso, Delta había crecido un 300% y se había convertido en la empresa de consultoría más grande de la región. Yo era regularmente invitado a dar conferencias sobre liderazgo y emprendimiento, donde siempre incluía una reflexión sobre la importancia de tratar a todos los colegas con respeto, porque nunca se sabe cuándo los papeles podrían invertirse. La venganza había sido más dulce de lo que jamás imaginé, no porque hubiera destruido a mis tormentadores, sino porque había demostrado que el verdadero poder no viene de humillar a otros, sino de construir algo tan grande que las humillaciones del pasado se vuelven irrelevantes. Cada mañana, cuando entraba a mi oficina ejecutiva, recordaba al joven de 22 años que había sido humillado en esos mismos pasillos. Pero ahora esa memoria ya no dolía. Se había convertido en el recordatorio diario de lo lejos que había llegado y de por qué nunca permitiría que alguien en mi empresa sintiera lo que yo había sentido. La mejor venganza, después de todo, no es destruir a tus enemigos, es construir un éxito tan rotundo que su opinión sobre ti se vuelva completamente irrelevante.